Saludos familia TDT, gracias por acompañarnos una vez más a su dosis de terapia de terror. Para este 10 de mayo queremos enviar un abrazo enorme a todas esas madres que son parte de esta comunidad. Ellas son los faros que iluminan nuestros caminos, incluso en las noches más oscuras. Ustedes son los guardianes de nuestras historias más oscuras, siempre listas para escuchar nuestros miedos más oscuros y darnos el coraje para enfrentarlos. Que este Día de las Madres podamos recordar el amor, la fuerza y la ternura que nos brindan, incluso cuando nos adentramos en los rincones más tenebrosos de nuestra imaginación. Feliz Día de las Madres a todas esas increíbles mujeres que hacen que nuestra familia TDT sea aún más especial. Y bueno, aprovechando esta ocasión, los invitamos a mostrar su aprecio dejando un like, suscribiéndose si aún no lo han hecho, y compartiendo este video con aquellos que también disfrutan del terror y la emoción. Y no olviden dejar sus comentarios, compartiendo sus historias de terror o simplemente saludando a esas mujeres tan especiales en sus vidas. Gracias por ser parte de nuestra familia TDT y nuevamente feliz Día de las Madres. Ahora sí, sin más preámbulos, que las disfruten. Hola. Buenas noches. A mi madre le quitaron la vida cuando yo tenía 10 años. Las personas que lo hicieron dejaron su cuerpo lejos de donde vivíamos, cerca de un río. La encontramos porque mi abuelita fue con una señora que lee las cartas y ya en su desesperación de tanto buscar y buscar, esa señora le dio detalles en dónde encontraríamos el cuerpo. Total, mis familiares se trasladaron al lugar. Y sí, allí estaba. Después de 10 días de búsqueda, se encontró el cuerpo de mi mami. 6 años después yo me casé con un sujeto que no era de mi ciudad. Él venía de afuera. Y pues bueno, se quedó aquí a vivir conmigo. Él entró a trabajar en una mina. Y bueno, para llegar a la mina tenía que pasar a un lado del lugar donde habían encontrado el cuerpo de mi mami. Yo jamás le conté lo que había pasado. Solamente que murió y ya. Un día me contó con mucha pena que una de las veces que le tocó pasar por ese lugar en la noche, que le pedí a Ray para que la trajeran de regreso al pueblo con sus hijas. Cuando él me contó eso, le pedí que me describiera a la mujer. Y en efecto, era mi madre. Jamás me he atrevido a averiguar si es cierto o no, porque ya varias personas la han visto. Pero realmente es un martirio para mí saber que mi madre quedó penando por querer volver y sobre todo por proteger a sus 3 pequeñitas. Gracias por leerme. Hola, buenas noches familia TDT. Soy nacido en Guadalajara, Jalisco, México. Mi familia es irlandesa y mis abuelos en Irlanda eran campesinos bastante pobres. Tenían una pequeña granja en un pueblo llamado Killarney. Tenían una variedad de animales de granjas típicos. Mi abuela me platicó que en su momento ella tenía 12 años, la mayor de 5 hijos. Les tocaba repartir las tareas del hogar hasta que llegaron al 6.º hijo. La economía iba de mal en peor, hasta que llegaron al punto de tener que vender todos los animales. O bueno, ellos consumir sus propios animales, ya que algunos no los pudieron vender. Mi bisabuelo en un momento desesperado tomó las últimas piezas de plata que le dieron a cambio de 2 caballos. Eran los mejores, y también los que acercaban a la familia a la ciudad más cercana. En un acto de desespero mi abuelo tomó las piezas de plata y buscó una bruja celta, y sacrificó al 6.º hijo a cambio de riquezas. De la noche a la mañana dice mi abuela que empezaron a tener más y más dinero. Era de una manera inexplicable. Ya no tenían animales que vender, no producían queso, carne, huevo, que una vez fue su sustento. Pero que de la nada apareció muchísimo dinero. Todo esto llamando la atención de todos los del pueblo que conocían el problema de mi bisabuelo. Bueno,
Todo al punto de que mi abuelo en muchas ocasiones lo intentaron secuestrar. Lo intentaron asaltar por el exceso de dinero. Recordando el sacrificio, ya no solo era rumor en el pueblo que mi abuelo había sacrificado al sexto hijo. Y más de una vez lo llegaron a ver en casa de esa bruja. Lógico. Mi abuela relata que los vecinos de ese pueblo quemaron la casa de la bruja adentro, que su papá escapó de milagro golpeado, que llegó a casa y tomó todo lo que pudieron y emigraron a México en un barco. Mi abuela cuenta que cuando tuvo la edad suficiente, su madre le contó que sí, que efectivamente, que su esposo había sacrificado a su hermano, que esto era un demonio celta por riquezas y que no iba a ser solo un sacrificio, que todas las generaciones iban a perder el primer embarazo. Todo eso como ofrenda al demonio. Esto no lo creyó mi abuela, hasta que conoció a mi abuelo, por cierto, mexicano, que tuvieron un embarazo, que justamente fue el primer embarazo fallido. Mi abuela lo confirmó igualmente, y cuando mi madre, mis tíos hombres y mujeres, con sus parejas, iban a tener a su primer hijo, este embarazo nunca llegó a término, así como ahora mis primos, hermanos e incluso yo. Sabemos que nuestro primer hijo nunca va a nacer. A ver, la historia no acaba aquí. Una vez cada 3 años regresamos al pueblo originario de mi bisabuelo. Incluso tenemos una pequeña casa aquí en Irlanda, porque todas las generaciones de mi bisabuelo sanguíneo tenemos que venir a efectuar un ritual que consiste en hacer un dibujo, tipo pentagrama celta, velas de olor y alrededor monedas de plata y un poquito de oro alrededor, y quedarnos una semana en esta casita para dar una oración a dicha entidad. Incluso tengo una fotografía de dicho ente, solo porque ya he contado esta historia en varios lugares y he mostrado la fotografía, y no quisiera que me identifiquen, por eso es anónimo. No sé si sea aterradora esta historia o no, pero es lo que mi familia y yo hemos aprendido a vivir. Gracias por leerme. Hola, buenas noches familia TDT. Esto que les voy a relatar le sucedió a mi hermana menor un día de las madres. Como es costumbre en muchas escuelas, ese día se realizó el festival dedicado a las mamás. Esto fue en la primaria que acudíamos mi hermana y yo, entonces de unos 8 y 9 años. Mi hermana la más pequeña tenía unos 3 años en ese entonces. Mi papá se dedicaba a la fotografía de eventos y se alistaba para ir a cubrir el festival, por lo que se quedó bañando mientras mi hermana mayor, mi mamá y yo nos adelantábamos, ya que nos tocaba participar en el bailable. Mi mamá no podía con todos, así que le pidió a mi papá que se llevara con él a mi hermanita, porque nosotras llevábamos muchas cosas con el vestuario y bueno, ya saben. Y por ser un pueblo pequeño, nos tardaríamos bastante a pie. Más tarde papá nos contaría que escuchó a mi mamá decirle que también se la llevaría. El resto de la tarde transcurrió normal, como cualquier festival. Solo que es donde nos encontrábamos, veíamos a mi papá que tomaba las fotos de los participantes, pero no vimos a mi hermanita. Pensamos que quizás se la había encargado algún otro familiar o algo así. Pasadas unas 2 horas nos reunimos con él y le preguntamos por mi hermanita. Fue cuando nos dijo, ¿no se vino con ustedes? De inmediato nos regresamos a la casa pensando que mi hermanita estaba completamente sola. Al llegar, escuchamos su llanto desesperado. Inmediatamente mi papá se dirigió al cuarto donde ella se encontraba, y entonces ella le dijo estando sola en el cuarto que se le apareció lo que ella describió como un monstruo peludo, que este era del tamaño de un niño pequeño, que brincaba de una cama a otra, y que a señas le invitaba a irse con él. Pero que en cuanto mi papá abrió la puerta, esta criatura se esfumó saliendo de la ventana del cuarto. Después de esto frecuentemente se escuchaban ruidos en ese cuarto por las noches, o los juguetes amanecían movidos de su lugar. Ya ha pasado tantos años y su hijo, o sea, mi sobrino,
que ahora cuenta con 3 años de edad y que obviamente desconocía esa historia, está diciendo que le da miedo ir de noche a ese cuarto, ya que debajo de la mesita hay un Zully, aludiendo al programa de la película de Monster Inc. Y dice que a él su mano le dice que vaya con él. Gracias por leerme. Hola, buenas noches familia Tete. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Tengo 6 meses escuchando ya terapia de terror. Bueno, por lo cual en estos 6 meses he escuchado la mayoría de los relatos. Y esta sería la primera vez que escribo una historia. Hace varios días llegué a la conclusión de que varios hemos visto a una señora o mujer de blanco. Así que logré desbloquear un recuerdo que me pasó cuando tenía alrededor de unos 6 o 7 años. Mi papá es mecánico, por lo cual se hizo muy amigo de un jefe que tenía en esos tiempos. Nos invitaba a su rancho, que está ahí en Montemorelos. Y bueno, la mayor parte del tiempo eran los fines de semana. Nos íbamos los viernes en la noche y durábamos todo el fin. Nos regresábamos el domingo por la tarde. En una ocasión que nos fuimos a quedar para allá, el señor llevó a su familia. Él tenía una nieta llamada Michelle. Esta tenía mi edad, por lo cual nos llevábamos bastante bien. La casa del señor era una típica cabaña de madera, esas que tienen techo triangular, que tienen un pequeño ático, ¿sí saben? Pero bueno, ese ático lo habían acomodado con juguetes para que jugara Michelle. Cuando llegó la noche empezaron a hacer la carnita afuera para todos cenar. Y esa vez terminando de cenar nos sentamos afuera de la palapa para que nos diera el aire. En eso yo volteo hacia arriba. Vi unos pájaros negros volando arriba de nosotros, pero formando un círculo. Y yo con la mano le digo a mi mamá que voltee hacia arriba. A lo que el señor dice que cuando los pájaros hacen eso es porque ahí andan las brujas. Sinceramente, no sé si lo dijo por asustarme o porque fuera real. Pero ya cuando nos fuimos a acostar, en un cuarto había una cama para mis papás y otra que era de literas para mí y para mi hermano. Recuerdo que yo quería dormir arriba, pero como estaba chiquita, mi papá me dijo que no, porque me podía caer. Entonces tocó dormir en la litera de abajo. Cuando ya nos decidimos ir a dormir, recuerdo que me despertó un tipo rasguños en el techo. Yo me asusté. Le dije a mi mamá, a lo que me dijo que no pasaba nada, que eran ardillas, que me durmiera, ya que en donde estábamos había muchísimos árboles junto a la cabaña, así que cerré mis ojos. Mi cama daba hacia una cortina que tenía una cortina bastante delgada, entonces se veía la silueta, pero no veías con mucha claridad que había hacia afuera. Recuerdo que después de que mi mamá me dijo que me durmiera, simplemente cerré los ojos y me dormí. Pero ahora me levantó un sonido que era que estaban golpeando el vidrio de la ventana. Pero no era un golpe fuerte, sino como cuando una uña del dedo toca muy despacio el cristal. El ruido me despertó, pero ahí había una señora encorvada con un bastón, algo gordita, y estaba tocando la ventana con un dedo. Solo me quedé acostada viendo, y después solo vi que se dio la vuelta y siguió su camino. Me quedé dormida no sé cuánto tiempo que, cuando quise volverme a dormir, ya era de día. Pero bueno, no creo que haya sido un sueño, ya que yo sabía que era algo que yo había visto. Afuera en la mañana siguiente, mi mamá me alistó para salir a desayunar y, bueno, ir a jugar con Michelle. Ya más tarde estábamos jugando a las escondidas y propusimos que se vaya a cualquier espacio, ya sea dentro o afuera de la casa. Esta vez me tocó contar y a Michelle esconderse. La busqué por todos los espacios de fuera y no la encontraba. Recuerdo que mi mamá me decía que no era bueno meterse a las casas ajenas sin permiso, y como esa cabañita claramente no era de nosotros, yo entré con miedo que alguien o mi mamá me regañara, por solo meterme así como Juan en su casa, diría ella. Así que entré y la empecé a buscar por todos los rincones de la casa. Solo me faltaba el ático. El ático no tenía paredes hacia enfrente, solo una escalera hacia arriba,
y un tipo barandal de maderita que subía al ático. En eso, ya que había revisado toda la casa y quise ir al ático, cuando volteé hacia arriba, vi a Michelle sentada como en cuclillas, asomando su cabeza entre los muros de madera. Yo le grité: «¡Te encontré! ¡Ahora sigues tú de buscarme!». Pero Michelle no se movía ni respondía. Le decía: «Ya, Michelle, sigues tú, baja». Pero ella no hablaba. Recuerdo que no se veía nada raro ni fantasmal, pero sí lo que se me hizo muy raro fue que los ojos de Michelle brillaban mucho. Algo así como cuando los gatitos les pasan una luz por los ojitos. ¿Se han visto cómo les brillan los reflejos de la luz? Bueno, así se le veían. Nada, la verdad, siempre he sido muy miedosa, y eso me dio mucho miedo. A lo que solo le dije: «Bueno, te espero afuera para que bajes». No me contestó nada, solo se me quedó viendo. Pero cuando salí, Michelle estaba afuera riendo porque no la había encontrado, haciéndome burla porque no pude encontrarla. Gané, te gané, ahora sigues tú de esconderte. Solo sentí como un escalofrío me recorría todo el cuerpo. Más tarde propusimos ir a ver a las gallinas, ya que enfrente de la cabaña tenían un jacalito ya muy viejo, lleno de gallinas. Queríamos ir a verlas y darles de comer. Habíamos agarrado una jicarita, o bueno, no sé cómo se le digan. Es un tipo de esas cosas pequeñas que te venden con pintura, y cuando se te acaban las reciclas para otras cosas. Sí saben. Bueno, una tina de esas la llenamos de comida. Dispuestas a ayudar y darles de comer, entramos. Pero estaba bastante oscuro. Solo se escuchaba el ruido que hacen las gallinas, y como el techo ya estaba viejito, tenía muchos hoyos donde entraba la luz del sol. Solo eso teníamos de luz. Empezamos a darles de comer con nuestra mano. O sea, agarrábamos un puño y le tirábamos la comida al suelo, como esparciéndoles la comida para que todas alcanzaran. Se escuchaban las gallinas normales. A ver, para los que son de rancho o han tratado de gallinas, ¿saben la diferencia entre un cacaraqueo, por así decirlo, a un cacaraceo cuando están nerviosas o asustadas? A eso me refiero. Digo, las gallinas estaban normal comiendo, pero de pronto todas se empezaron a poner muy nerviosas y a cacaraquear más fuerte. Unas empezaron a aletear alto y otras corrían pero muy asustadas. Michelle y yo nos empezamos a asustar porque pensamos que estaban enojadas. En eso decidimos salirnos y al darnos la vuelta, vimos a una mujer vestida de blanco, pero esta estaba flotando, con una piel oscura como sucia, con una larga boca hacia abajo, como la mandíbula caída o rota, no lo sé, y sus brazos se veían bastante largos. Estos los tenía extendidos como queriéndonos agarrar. Michelle y yo empezamos a gritar y tratábamos de salir de ese jacal entre todas las gallinas también asustadas, hasta que corrimos con todas nuestras fuerzas y salimos llorando de ahí. En eso, ya que salimos, nuestros papás ya venían corriendo porque escucharon los gritos. Solo corrimos hacia ellos llorando y nos preguntaron que qué es lo que pasaba, que por qué estábamos llorando. Les contamos lo que vimos. Ellos entraron a ver si estaba alguien, ya que estando en el rancho era muy común que gente con malas intenciones se metiera a tierras de otras personas para hacer males. Así que ellos entraron y cuando salieron dijeron que no había nada, solo las gallinas que estaban ajetreadas, que tal vez nosotros nos asustamos con nuestra sombra y los gritos asustaron a las gallinas. Nosotras sabíamos perfectamente que no era eso. Era algo más que había allá adentro. Solo podíamos escuchar desde fuera cómo las gallinas se escuchaban aún muy nerviosas. Ya nunca jamás toqué el tema con mis papás, tal vez porque era muy pequeña y no lograría entender qué pasó. Esa fue mi última vez que visité ese lugar. De ahí en adelante ya jamás volvimos a ir. Y bueno, nunca supe por qué no regresamos. Ni siquiera había sido lo que habitaba ese lugar, pero sí les puedo asegurar que jamás volvería a ir. Solo de recordarlo se me enchina mucho la piel. Cuídense mucho y donde quiera que estén, manejen con cuidado. Que pasen buenas noches.
y gracias por leerme. Hola, buenas noches familia TDT. Un 9 de mayo, cuando tenía más o menos 15 o 16 años, nos habían invitado a una fiesta en casa de un familiar por el 10 de mayo, que recuerdo bien que no caía en fin de semana, sino más bien entre semana, por lo que preferí no ir, por el tema de que tenía que despertar temprano para ir a la escuela. Cuando me quedaba sola, lo primero que hacía, y aún hasta la fecha, es que acostumbro cerrar todas las puertas de los cuartos y baños. No lo sé, me deja más tranquila. Así que una vez esto, prendí la televisión y me puse en la computadora para ver mi Facebook. Entrada ya la noche, de pronto la televisión se apagó. Pensé que se había ido la conexión o no sé, quizá que se había movido el pie, pero no, estaba perfectamente enchufada. Esto pasó más de 2 veces, y después de eso, escuché a mi mamá gritar mi nombre desde el cuarto de ella, a lo que yo lógicamente le respondí que es lo que necesitaba. Todo como respuesta automáticamente, para unos momentos después de darme cuenta que ella no estaba. De hecho, nadie estaba en la casa, solo yo. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos de miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.